día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de las patologías de los cuadrantes del abdomen. ¿Qué es el abdomen? El abdomen es una cavidad humana que se encuentra entre la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis. ¿Qué es un cuadrante? Un cuadrante es un espacio imaginario caracterizado porque dentro de sus límites se encuentran órganos o vísceras. Vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes. ¿Cómo lo dividimos? Las dos líneas verticales vamos a tomar a continuación de la línea medioclavicular, también conocida como hemi. Y las dos líneas horizontales, la primera va a ser trazada tangente al reborde costal y la otra por las espinas ilíacas anterosuperiores. Y los cuadrantes quedarían de la siguiente manera: hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha. En el centro tenemos epigastrio, mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio. Y en la parte izquierda tenemos el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Patologías de los cuadrantes abdominales. Tenemos el epigastrio con las diferentes patologías: úlcera estomacal, acidez y indigestión, pancreatitis, hernia epigástrica. Úlceras estomacales. Las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, son llagas dolorosas en el revestimiento del estómago. Son un tipo de enfermedad de úlcera péptica. Se denomina úlcera péptica a cualquier úlcera que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Las úlceras estomacales aparecen cuando se reduce la capa gruesa de mucosa que protege su estómago de los jugos digestivos. Esto permite que los ácidos digestivos se coman los tejidos que recubren el estómago, lo que provoca una úlcera. Las úlceras estomacales pueden curarse fácilmente, pero pueden agravarse sin el tratamiento adecuado. Pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Ocurre cuando las enzimas pancreáticas, especialmente la tripsina, que dirigen la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser súbita, aguda o progresiva crónica. La pancreatitis aguda generalmente implica un solo ataque, después del cual el páncreas regresa a su estado normal. La pancreatitis aguda severa puede comprometer la vida del paciente. En la pancreatitis crónica se produce un daño permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis, cicatrización. Hernia epigástrica. Una hernia epigástrica es una parte del intestino que empuja hacia el exterior a través de los músculos abdominales entre el ombligo y el pecho. Muchas de ellas son de tamaño reducido, no causan síntomas y no necesitan tratamiento. Las hernias de mayor tamaño y que causan síntomas no se curan por sí solas, pero se pueden corregir operándolas. Tenemos el hipocondrio derecho con las diferentes patologías: cálculo biliar, úlcera estomacal y pancreatitis. Cálculo biliar. Es el material sólido que se forma en la vesícula biliar o en el conducto biliar común. Los cálculos biliares están compuestos por colesterol u otras sustancias que se encuentran en la vesícula biliar. Pueden presentarse como un cálculo grande o muchos pequeños, y su tamaño varía desde el de una pelota de golf hasta el de un grano de arena. También se llama colelito. Úlceras estomacales. Las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, son llagas dolorosas en el revestimiento del estómago. Son un tipo de enfermedad de úlcera péptica. Se denomina úlcera péptica a cualquier úlcera que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Las úlceras estomacales aparecen cuando se reduce la capa gruesa de mucosa que protege su estómago de los jugos digestivos. Esto permite que los ácidos digestivos se coman los tejidos que recubren el estómago, lo que provoca una úlcera. Las úlceras estomacales pueden curarse fácilmente, pero pueden agravarse sin el tratamiento adecuado. Pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Ocurre cuando las enzimas pancreáticas, especialmente la tripsina, que dirigen la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser súbita, aguda o progresiva crónica. La pancreatitis aguda generalmente implica un solo ataque, después del cual el páncreas regresa a su estado normal.
La pancreatitis aguda severa puede comprometer la vida del paciente. En la pancreatitis crónica se produce un daño permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis, cicatrización. Y tenemos el hipocondrio izquierdo, con las diferentes patologías: úlcera duodenal, úlcera estomacal, cólico biliar y pancreatitis. Cólico biliar. Un cólico biliar es un cuadro clínico caracterizado por distensión de la vesícula biliar, secundaria a la obstrucción del conducto cístico, generalmente por un cálculo. Úlceras estomacales. Las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, son llagas dolorosas en el revestimiento del estómago. Son un tipo de enfermedad de úlcera péptica. Se denomina úlcera péptica a cualquier úlcera que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Las úlceras estomacales aparecen cuando se reduce la capa gruesa de mucosa que protege su estómago de los jugos digestivos. Esto permite que los ácidos digestivos se coman los tejidos que recubren el estómago, lo que provoca una úlcera. Las úlceras estomacales pueden curarse fácilmente, pero pueden agravarse sin el tratamiento adecuado. Úlcera de duodeno. Una úlcera de duodeno, ulcus duodeni, del latín ulcus, úlcera, y duodenum, duodeno. Es una enfermedad inflamatoria benigna que produce un deterioro en la pared del duodeno. Al contrario que la denominada erosión, que solo afecta a la capa superficial, una úlcera de duodeno produce por definición un deterioro profundo que llega hasta dentro de las capas de la pared. Pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Ocurre cuando las enzimas pancreáticas, especialmente la tripsina, que dirigen la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser súbita, aguda o progresiva crónica. La pancreatitis aguda generalmente implica un solo ataque, después del cual el páncreas regresa a su estado normal. La pancreatitis aguda severa puede comprometer la vida del paciente. En la pancreatitis crónica se produce un daño permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis, cicatrización. Si existe dolor en el flanco derecho, este puede verse relacionado con cálculos renales, infección de orina, estreñimiento y hernia lumbar. Los cálculos renales, litiasis renal o nefrolitiasis son depósitos duros de minerales y sales que se pueden formar dentro de los riñones. Se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales, como el calcio, el oxalato y el ácido úrico, en la orina es mayor de la que puede diluir los líquidos presentes en esta. Infecciones urinarias. Son infecciones comunes que ocurren cuando bacterias, con frecuencia de la piel o el recto, ingresan a la uretra e infectan las vías urinarias. Las infecciones pueden afectar a varias partes de las vías urinarias, pero el tipo más común es la infección de la vejiga, cistitis. Alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y el consiguiente endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión. Manifestado cuando una persona defeca menos de 3 veces por semana o tiene dificultades para hacerlo. La hernia discal lumbar es el resultado de la degeneración y pérdida de las propiedades elásticas del disco e intervertebral. Si el dolor es en el mesogastrio o región umbilical, este se ve relacionado con pancreatitis, apendicitis temprana, úlcera estomacal, inflamación intestinal y hernia umbilical. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Ocurre cuando las enzimas pancreáticas, especialmente la tripsina, que dirigen la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser súbita, aguda o progresiva crónica. La pancreatitis aguda generalmente implica un solo ataque, después del cual el páncreas regresa a su estado normal. La pancreatitis aguda severa puede comprometer la vida del paciente. En la pancreatitis crónica se produce un daño permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis, cicatrización. La apendicitis temprana es el dolor que por lo general se da en el centro del abdomen.
pero algunas veces en el costado derecho. El dolor puede ser difuso al comienzo, pero se puede volver más agudo y severo. Las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, son llagas dolorosas en el revestimiento del estómago. Son un tipo de enfermedad de úlcera péptica. Se denomina úlcera péptica a cualquier úlcera que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Las úlceras estomacales aparecen cuando se reduce la capa gruesa de mucosa que protege su estómago de los jugos digestivos. Esto permite que los ácidos digestivos se coman los tejidos que recubren el estómago, lo que provoca una úlcera. Las úlceras estomacales pueden curarse fácilmente, pero pueden agravarse sin el tratamiento adecuado. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección que hace que partes del intestino se enrojezcan y se inflamen. Se trata de una afección crónica, lo que significa que dura mucho tiempo o que va y viene constantemente. Hay dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La hernia umbilical crea una hinchazón o bulto pequeño cerca del ombligo. Se produce cuando parte del intestino sobresale a través de la abertura umbilical en los músculos abdominales. Si el dolor se encuentra en el flanco izquierdo, este se ve relacionado con cálculos renales, enfermedad diverticular, estreñimiento e inflamatoria intestinal. Los cálculos renales, litiasis renal o nefrolitiasis, son depósitos duros de minerales y sales que se pueden formar dentro de los riñones. Se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales como el calcio, el oxalato y el ácido úrico en la orina es mayor de la que puede diluir los líquidos presentes en esta. La diverticulosis es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon. Estreñimiento. Alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y el consiguiente endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión. Manifestado cuando una persona defeca menos de 3 veces por semana o tiene dificultades para hacerlo. Inflamación intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección que hace que partes del intestino se enrojezcan y se inflamen. Se trata de una afección crónica, lo que significa que dura mucho tiempo o que va y viene constantemente. Hay dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. A continuación hablaremos sobre la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. En la fosa ilíaca derecha tenemos las diferentes patologías que son apendicitis, obstrucción del intestino delgado y grueso, enfermedad inflamatoria del intestino, coliconefritis, pielonefritis, salpingitis. En el caso de las mujeres, quiste ovárico, torsión ovárica, ruptura ovárica, embarazo ectópico, absceso pélvico, inflamación purulenta de la articulación sacroiliaca y las hernias. Apendicitis. Comienza con un dolor cerca del ombligo, que luego se traslada al lateral derecho. Suele estar acompañado de náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre y escalofríos. Obstrucción intestinal. Afección gastrointestinal en la que se impide que el material digerido se elimine normalmente a través del intestino. Puede ser ocasionada por la presencia de tejido fibroso que comprime el intestino. Cólico nefrítico o renal. Es una distensión aguda de la cápsula renal producida por un proceso obstructivo o de tipo inflamatorio. Salpingitis es la inflamación aislada de las trompas de falopio. Es, después de la vaginitis, la enfermedad infecciosa más frecuente en los órganos genitales femeninos. Ahora hablaremos del hipogastrio. Las patologías que existen aquí son apendicitis, diverticulitis, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria del intestino no específica, síndrome del intestino irritable, salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica, cólico nefrítico, cistitis y absceso pélvico. Apendicitis. Comienza con un dolor cerca del ombligo, que luego se traslada al lateral derecho. Suele estar acompañado de náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre y escalofríos. Diverticulitis. Afección caracterizada por la aparición de pequeños sacos inflamados en el tracto digestivo.
Es común en las personas mayores de 40 años. Obstrucción intestinal. Afección gastrointestinal en la que se impide que el material digerido se elimine normalmente a través del intestino. Puede ser ocasionada por la presencia de tejido fibroso que comprime el intestino, que puede aparecer muchos años después de una cirugía abdominal. También puede ser provocada por algunos medicamentos. Salpingitis es la inflamación aislada de las trompas de falopio. Es, después de la vaginitis, la enfermedad infecciosa más frecuente en los órganos genitales femeninos. Cólico nefrítico o renal. Es una distensión aguda de la cápsula renal producida por un proceso obstructivo o de tipo inflamatorio. Cistitis se refiere a la inflamación de la vejiga y que por lo general se produce debido a la infección. La causa más común de la cistitis es una infección bacteriana del tracto urinario, que se extiende hasta la vejiga, donde causa la irritación de la mucosa de la vejiga y los síntomas de inflamación. A continuación hablaremos sobre la fosa ilíaca izquierda. Las patologías que podemos encontrar aquí son diverticulitis aguda, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias del intestino no específica, síndrome del intestino irritable, cólico nefrítico, pielonefritis, salpingitis, quiste ovárico, torsión del ovario, ruptura del ovario, embarazo ectópico, inflamación de la articulación sacroiliaca. Diverticulitis aguda. Inflamación o infección en uno o más de los pequeños sacos del tracto digestivo. La diverticulitis es más común después de los 40 años. Los síntomas son el dolor abdominal, la fiebre, las náuseas y el cambio en los hábitos intestinales. Enfermedades inflamatorias del intestino. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección que hace que partes del intestino se enrojezcan y se inflamen. Se trata de una afección crónica, lo que significa que dura mucho tiempo o que va y viene constantemente. Síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable es un trastorno frecuente que afecta el intestino grueso. Los signos y síntomas comprenden cólicos, dolor abdominal, hinchazón, gases y diarrea o estreñimiento o ambas. El síndrome del intestino irritable es un trastorno crónico que deberás controlar a largo plazo. Cólico nefrítico. El cólico nefrítico es el dolor fuerte que se origina a la altura del riñón o de las vías urinarias debido a una obstrucción aguda en estas zonas provocada por una litiasis, piedra o cálculo renal. Esta obstrucción provoca que la orina no avance a lo largo de la vía urinaria, sino que quede retenida. Esto produce un aumento de la presión dentro de la vía urinaria, que es la causante del dolor que acompaña al cólico nefrítico. Quiste ovárico. Saco o bolsa membranosa, quiste, que contiene una sustancia sólida o líquida dentro de un ovario o en su superficie. Los quistes ováricos suelen desaparecer después de algunos meses. Sin embargo, si no lo hacen, pueden ocasionar complicaciones. Rotura de quiste ovárico. La rotura de quiste ovárico se produce cuando el quiste se rompe. Un quiste es un saco que crece en uno de los ovarios. Este saco usualmente contiene líquido, pero, en ocasiones, puede contener sangre o tejido dentro de este. Un quiste grande que se rompe puede causar problemas que necesitan atención inmediata.